otra de las formas por ahí de desmitificar esta teoría podría ser cuando, por ejemplo, se dañan algunas áreas del cerebro. En el caso de que no utilizásemos cierta parte del mismo, podría ser que cuando sufrimos por ahí una lesión cerebral o algún golpe o algo, esa área o esa funcionalidad que permite el cerebro se vea también afectada, ¿no? Por supuesto que sí. Tenemos básicamente dos hemisferios cerebrales que se ve que eran simétricos, son asimétricos y tienen funcionalidades distintas. Ahora, cuando el paciente, un diestro, un paciente que maneja la mano derecha, generalmente el hemisferio dominante es el izquierdo. Y un zurdo, que es mucho menor, es menos del 10% de la gente zurda, maneja el dominante que es el izquierdo. Ahora, el hemisferio no dominante, en cada caso, también tiene una funcionalidad importante. Eso es así. Y aparte, las lesiones cerebrales, que hay de varios tipos, tumoraciones, malformaciones arteriovenosas, accidentes vasculares, parkinsonismo, etcétera. O sea, hay lesiones químicas y lesiones realmente estructurales, pueden causar un coma. ¿Qué es un coma? Es una pérdida de conciencia. Llego a este punto, ¿por qué? Porque sabemos estructuralmente cómo es el cerebro, pero no sabemos dónde está el centro de la conciencia. No sabemos por qué estamos activados y conscientes. Claro. ¿Por qué? Porque se ha evaluado, se ha estudiado, pero la conciencia no sabemos a dónde está. Se cree que es una especie de concatenación entre todas las neuronas y nos da la conciencia cuando estamos bien. Ahora, como ella bien dijo, cuando hay lesiones cerebrales de varios tipos, dependiendo del área y dependiendo del tamaño de la lesión, es cuando el paciente tiene la secuela más grave o no. Por ejemplo, la cápsula interna, que es la que baja desde la corteza cerebral hacia la médula espinal, hay un área que se pasa a la cápsula interna. Si se lesiona ese lugar, el paciente sufre una hemiplegia completa, o sea, el contralateral de la lesión. Ahora, si el área es más pequeña, quién sabe, el paciente hizo una lesión muda o no nos dimos cuenta que la hizo. Yo he visto pacientes en el consultorio que vienen caminando y tienen lesiones graves, y sin embargo el cerebro es muy plástico, y aparte el cerebro muchas veces reemplaza la neurona que no sirve, que está muerta o que ya no se utiliza más, porque se nos mueren las neuronas todos los días también. Cuando la neurona lesionada o muerta hace esa mortalidad, muchas partes cerebrales toman en contexto, o sea, la señal de que se lesionó y ellas quieren tomar la funcionalidad de la parte lesionada. O sea, tiene que aprender a hacer una actividad nueva, digamos. Es plástico el cerebro en ese sentido, es plástico y es bastante expandible hasta cierto punto, es limitado, ¿no? Ahora, es interesante porque esa plasticidad nos lleva a veces a que haya lesiones de tipo nuevo, lesiones que a veces son importantes, pero el paciente se puede recuperar con kinesiología, con kinesioterapia, con terapia del lenguaje, etcétera. Es interesante el tema. Bueno, como veíamos recién en el tráiler de la película, Lucy en un momento aprende a escribir en chino, por ejemplo, en una hora, o se lee todo un artículo, un material de uno de los profesores que dice que usamos el 10% del cerebro en 15 minutos. Eso, una persona normal, ¿lo puede hacer? Sería fantástico. Sería muy bueno. Y una cápsula mágica sería fantástico. Sería muy bueno. Yo lo recetaría en mi consultorio. Ahora, yo no conozco ninguna pastilla mágica que no haga hacer eso. Al Lucy, por lo que acabo de ver en el clip, le dan una sustancia, que desconozco cuál es, y en esa sustancia aparentemente del 10 pasa al 100%. Es la película de algo ficcional. Ahora, no existe, que yo sepa en ningún lado, en ningún laboratorio, una sustancia, una droga que nos pueda activar el cerebro a esa intensidad. Sí tenemos activado el cerebro normalmente, y acordate también de que las sustancias, opiáceas o la sustancia que sea, o alguna droga X, tiene una limitación en el tiempo. Por eso le decía hace un rato que había una película, Sin Límites, ahí seguramente la sustancia tuvo la acción en un tiempo y después cuando la sustancia dejó de actuar, el paciente volvió a la normalidad. Ojalá hubiera una pastilla, como algunos proponen, para tratar ciertas afecciones neurológicas, Parkinson, Alzheimer, hay muchísimas neuropatías, entidades degenerativas, para que cada paciente tome una pastilla y se le fuera el problema. Eso hasta el momento. Hay paliativos, hay mejorativos, hay pastillas que andan muy bien. Estamos en una sociedad nueva, moderna, tecnológicamente bastante bien preparada, pero hay ciertas cosas todavía a nivel neuronal, por ejemplo las células madre. Las células madre son buenas para ciertas áreas del cuerpo, pero en general para la parte cerebral todavía estamos mucho en pañales, incluso a nivel del cuerpo, a nivel de la médula espinal. Hay poblaciones celulares que no son iguales a las otras, porque la neurona es una sola, pero hay subpoblaciones neuronales en diversos lugares. Ahora, hay poblaciones neuronales de la médula que no son muy parecidas a la corteza cerebral del cerebro mismo. Estamos todavía en pañales, pero estamos en eso, en las células madre, pero todavía falta. Ojalá hubiera pastillas mágicas. Ojalá lo hubiese. Bueno, estamos
hablando de la vida real y de lo que sucede en la vida cotidiana y el estrés que vivimos en el día de hoy, esto de querer todo rápido, todo ya, de querer que todo suceda ahora, del vivir apurados, por así decirlo, genera algún estrés. ¿Cómo afecta precisamente el estrés al cerebro humano? Y nosotros producimos, el cerebro produce todos los días sustancias, que son sustancias químicas, se llaman neurotransmisores. La dopamina, la serotonina, la acetilcolina, la adrenalina, etcétera. Todo eso a veces va en más o en menos, porque hay digamos, neurotransmisores que son activadores y otros que son inhibidores. Y hay neuronas activadoras y neuronas inhibitorias. Y hay otras neuronas que se llaman interneuronas, que son las que, digamos, actúan como una especie de modelar eso, de modularlo, para que uno actúe en más o en menos, por eso se llaman interneuronas. El estrés actúa sobre estos lugares porque uno se activa ciertas cosas, y el estrés actúa en pacientes que no están muy bien, el estrés actúa empeorándolos, o sea, disminuyendo las sustancias activadoras o la misma serotonina. Por eso los antidepresivos a veces actúan muy bien en estos pacientes y funcionan, o los sedantes. Exacto. El estrés es un gatillo para que el paciente se sienta mal. Es como vos dices, vivimos muy apurados, muy estresados, y eso no nos hace muy bien. Y eso hace que por ahí se reduzca la capacidad, por ejemplo, la capacidad laboral, la capacidad de rendimiento en la escuela. Sí. Provoca un bloqueo del paciente. No está actuando normalmente porque está estresado por algún problema familiar o extrafamiliar o lo que sea. Está estresado, se siente mal, se siente presionado por el jefe o por la jefa o por quien sea. Eso provoca estrés y provoca alteraciones a nivel de lo que es una distimia. Alteraciones en el de la conducta, sentirse mal, depresivo, ansioso, etcétera, ¿no? El estrés puede presentar mucha sintomatología a nivel de nuestro cuerpo, desde obesidad, depresión, como recién decía, y un montón de otros factores, hasta la pérdida de cabello. Pero ¿qué pasa cuando el estrés y la sobrecarga que tenemos hoy en día ya afecta a el funcionamiento de nuestro cerebro? Pueden pasar muchas cosas, hasta puede provocar alguna enfermedad maligna, porque el estrés va actuando y si uno lo frena un poco, tomando alguna medicación ansiolítica, etcétera, el estrés provoca seguramente algún trastorno inmunológico que no conocemos bien también, y no solamente a nivel del cerebro, a nivel de muchas glándulas, a nivel hepático, a nivel pancreático, etcétera. Yo eso no lo sé muy bien porque no soy especialista en eso, pero el estrés, digamos, molesta a todos niveles, contracturas musculares, fatiga, calambres. La fatiga muscular, muchos pacientes la tienen por estrés. Ellos se creen que están fatigados, pero en realidad no lo están fatigados secundariamente al estrés que provoca la vida diaria. Es lo que provoca, digamos, el estrés es como el punto inicial para generar todo un malestar físico, emocional en el paciente. Sí. Podría decirse que va y vuelve, porque en algún punto ese estrés genera algún malestar físico. Ese malestar físico genera una preocupación. Esa preocupación también es en algún punto algo que puede enfermar nuestra cabeza por estar preocupado sobre eso. O sea que es como un círculo. Sí, se puede entender así. Aparte causa no solamente problemas cerebrales, gastrointestinales, hepáticos, etcétera, musculares. El estrés provoca muchas cosas. Y hay gente que está preparada, como una resiliencia, está preparada para tolerar el estrés, y hay otra gente que no. Hay gente que ya tiene antecedentes de tipo psicológico, psiquiátrico, genético. Entonces, claro, son más depresivos o más tendencia a la depresión, a la ansiedad, etcétera, ¿no? Se llama distimia, son alteraciones conductuales. ¿Y el estrés puede llevar a que alguna persona tenga un accidente cerebrovascular? Sí, puede llevar. ¿Puede llevar a eso? No, puede llevar a una depresión mayor, o otras cosas más graves todavía. O sea, por eso a veces las valoraciones psicofísicas para un paciente que maneja, etcétera, o que maneja armas, tienen que ser bien hechas porque hay que hacer evaluaciones neurocognitivas también. ¿Sí? ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Tan conocido ahora como el ACV. El ACV. Mañana casualmente es el Día Mundial del ACV. Mañana 29 de octubre. Sí, mañana es el Día Mundial del Accidente Vascular. Es un evento que se provoca en una arteria, en una vena del cerebro, que es muy parecido al infarto cardíaco. Se tapa una arteria por alguna embolización o algo que no conocemos bien, se tapa la arteria, y si no hay una buena circulación colateral, el lugar de la carótida, por ejemplo, que se infarta, de ahí para arriba, se infarta. Se isquemia, se llama isquemia cerebral. Ese es un tipo de accidente vascular, que es el isquémico. Se tapa la arteria, entonces la neurona no recibe los nutrientes que tiene que recibir y se infarta, se isquemia. El otro tipo de accidente es cuando hay un globito en la arteria que se inflama, se hincha y se rompe, que se llama aneurisma. El aneurisma. Eso es un aneurisma. La lesión aneurismática, que puede ser circular o no, provoca un sangrado, o sea, se vierte sangre al cerebro y provoca un coágulo.
Entonces se inflama todo y depende del tamaño del coágulo lo que le vaya a pasar al paciente. ¿Y eso puede pasar, digamos, en varios días para que el paciente se dé cuenta o es al instante en el que...? Generalmente cuando se rompe un aneurisma, la hemorragia es ahí nomás. Es ahí. La arteria está pulsando y si se rompió el aneurisma, vierte al cerebro y provoca el ACV hemorrágico. Hay otros que son menores, puede ser un sangrado subaracnoideo, se rompe a otro nivel y no es tan grave, pero depende del lugar y de la zona y del tamaño del aneurisma y del tamaño de la ruptura. Para actuar rápidamente. Para actuar rápidamente, hacer estudios, angiografías, tomografías, lo que necesite el paciente, lo más rápido posible. El ACV hemorrágico es el que deriva muchas veces en la operación de cráneo, de quitar una parte del cráneo para descomprimir la presión. ¿Es ese? Depende. Porque se han conocido casos televisivamente y sí. nombraban justamente esta diferencia. Hay criterios para eso, Sí. están especificados, hay escalas, y la craniotomía descompresiva, así se llama, craniotomía descompresiva, se realiza cuando el paciente tiene una hipertensión arterial, sea por una isquemia, o sea, por un infarto cerebral, o por un coágulo, Bien. o sea, por un hematoma intracerebral. De acuerdo a cómo esté el paciente, la edad que tenga, y al punto que pueda tener, se puede indicar una craniotomía por una isquemia muy extensa o por un sangrado o un hematoma muy extenso. Claro. Se puede indicar en las dos formas. Y por supuesto, el pronóstico a veces no es muy bueno. Si el infarto es muy extenso y el hematoma es muy extenso, a veces la craniotomía no está indicada. Depende del paciente, de cómo esté y cuál sea la evaluación neurológica del paciente. Doctor, le agradezco muchísimo por esta visita, No tiene nada que agradecer, niña, con por esto habernos comentado todo y habernos desmitificado esto de que usamos solamente el 10%. es más Es desmitificado, mentira. es mentira. Sí, señor. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, niña. Desmitificamos entonces, no usamos solamente el 10% del cerebro, usamos mucho más, así que a ponerse a pensar y a trabajar con esa cabecita loca que tenemos por ahí, basta de estrés, fuera con los problemas, dejemos de lado todo eso que nos hace mal y vivamos la vida, ¿eh? Marcamos ya aquí el final en la mañana de este No Te Lo Pierdas, nos volveremos a encontrar por supuesto mañana con muchísimo más, a partir de las 10 en vivo los vamos a estar acompañando. Nuevamente saludo para Juli y para Tati que han sido papás recientemente, les mandamos un beso grande de toda la familia de No Te Lo Pierdas. Nos encontramos nosotros mañana a las 10. Chao. Dale play, no te lo pierdas, dale play, de 10 a 12:30, dale play, por Canal 4 de Río Cuarto, este programa no te lo puedes perder, con Lore Medici en la conducción, Emma Drueta y Luli Bertorello, Nacho Berardo y su segmento. Te va a asombrar, te va a sorprender. Por eso mismo, pégate a Canal 4 y no te lo pierdas, dale play, 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 de 10 a 12:30, dale play.